Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí yo, Orión. Hoy os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Una guía, tutorial de cómo jugar a Terraria, ¿vale? Para la gente que sois principiantes y queréis compraros el juego y queréis saber cómo se juega, o habéis empezado a jugar y no sabéis cómo se juega, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se juega. Lo primero de todo es darle a un jugador. Voy a crearme un personaje nuevo, ¿vale? No veáis esto es una locura ahora mismo, seguramente para los que acabáis de empezar. Me voy a crear un personaje random, ¿vale? O sea, así tal cual, con el nombre vacío y tal. Bueno, el nombre le voy a poner lo que sea. Y aquí tenemos una dificultad, ¿vale? Que es la dificultad del personaje. El modo viaje, pues tenemos un modo creativo, ¿vale? Que lo podemos poner como modo dios, en plan de que tenemos vida infinita y tal. El clásico, que sueltas el dinero al morir. El medio, que sueltas también, aparte del dinero, sueltas los objetos. Ya el extremo, que esto ya lo considero para gente muy pro, ¿no? O gente que se quiera pasar el juego como un desafío, algo muy, muy difícil, pues ya aquí mueres para siempre. O sea, no reapareces tal, el personaje se te muere y tienes que empezar desde el principio. Yo, por ejemplo, para hacer el tutorial este, ¿vale? Voy a ponerlo en clásico. Le doy al personajillo este nuevo. Creamos un mundo nuevo. Yo recomiendo que para empezar una partida nueva, ¿vale? Así como principiante, que elijáis un mundo pequeño o un mundo medio. ¿Por qué no uno grande? Porque un mundo grande es más bien para jugar en multiplayer. O bueno, o ya si quieres jugar al juego, pero tirarte ahí un montonazo de horas, ¿vale? Pues también está bien, ¿vale? Un mundo grande para explorar tal. Pero para empezar la primera vez, ¿vale? O las primeras veces para jugar Terraria, yo recomendaría jugar media o si no, un mundo pequeño. Yo voy a elegir un mundo pequeño, ¿vale? Y aparte aquí también tenéis la dificultad, pero del mundo. Antes hemos cogido la del personaje y esta es la del mundo. Aquí cambias básicamente la dificultad de los enemigos. Lo que pasa también te dan más botín, como pone ahí. Cuanto más difícil es, pues más botín te dan. Pero claro, te quita más vida. Y los jefes, por ejemplo, que hay jefes en el juego, pues tienen movimientos extra, es más difícil y tal. Yo voy a poner el modo clásico, ¿vale? Aquí tenéis la corrupción del mundo. Que bueno, que es como la maldición del mundo. Está la corrupción, que el mundo se corrompe de una forma así como violeta, salen unos enemigos y tal. Y después está el carmesí, que es como parecido a la corrupción, pero salen otros enemigos, tal. Y en vez de ser violeta como sale aquí en el dibujito, pues sale rojo y sale otro jefe extra, tal. Es otra movida. Bueno, vosotros lo podéis poner como vosotros queráis, ¿vale? Tampoco influye demasiado para empezar a jugar. Porque tenéis que elegir al fin y al cabo, aunque lo pongáis aleatorio, os pondrá uno u otro, o sea que da igual. Yo pongo, por ejemplo, corrupción, ¿vale? Voy a crear el mundo. Vale, ya está el mundo casi, casi creado. Le falta ya nada. Vale, ya está hecho. Sería este, que bueno, yo le he puesto un nombre aleatorio, que salga aleatorio, así que se ha generado este nombre. No es que le haya puesto yo Paramera Doloroso de baja, un poco extraño, pero bueno. Le damos al play y nos metemos al mundo, vale. Lo primero de todo, si le dais al escape, podéis ver el inventario, ¿vale? Aquí tenéis tres objetos, ¿no? Al empezar, que sería una espada, que podéis atacar así tal cual. Aunque yo recomiendo que para atacar a enemigos y tal, utilicéis el pico, ¿vale? El pico, por ejemplo, si le dais a la ruleta del ratón, podéis seleccionar los objetos o armas que queréis seleccionar. O también a las teclas del teclado. O sea, si le dais al uno en este caso, que está asignado en el uno, pondréis la espada. Al 3 el hacha, el 2 el pico y tal. La espada supuestamente es para atacar, pero yo no la recomiendo porque es un arma muy, muy corta. Y a mí no me gusta, la verdad. O sea, el pico, por lo menos, está muy, muy bien. Porque tiene un poquito de retroceso. Ahora, si sale algún enemigo, que bueno, estoy en horario navideño, entonces los animalitos y todo eso salen con skin de Navidad. Ahí muy, muy bonito el conejo. Y bueno, lo primero que hay que hacer, hay que picar
árboles, ¿vale? Porque hay que hacer una casa para los NPCs. Por ejemplo, este es un NPC que es el primero de todos, que es el guía, el cual te da consejos, ¿vale? Te das ayuda y te dice varios consejos, te dice que hay corazones bajo el suelo, tal, muchas cosas, así en plan consejos para empezar el juego. Y también tenéis esto, que si le dais a creación, por ejemplo, no sé, por ejemplo esta espada, todo lo que ponga que es material, ¿veis que pone la espada abajo del todo que es material? Pues lo que sea que es material, quiere decir que se puede craftear, ¿vale? Se puede craftear y hacer algo con ese objeto o ese arma. Antes de nada, no habéis visto, mira, voy a seleccionar el pico. Y para que veáis la diferencia, mira, la espada yo le pego y no retrocede mucho. Sin embargo, con el pico es más continuo el ataque y yo lo veo mucho mejor porque es como que no te llega a alcanzar estos enemigos que se llaman slime, ¿vale? Que sueltan este objeto que se llama gel. Este objeto que se llama gel, recogerlo cuanto podáis porque podéis hacer antorchas con él, ¿vale? Nosotros vamos picando. Con el primer golpe, los árboles, la mayoría suelen soltar algo, ¿vale? Bueno, hay una probabilidad de que suelten un objeto. Esto, por ejemplo, este me ha soltado un melocotón, tal. Y bueno, ¿cómo se pica, gente? Pues le podéis dar clic izquierdo, ¿vale? Con el ratón. O si no, también, si le dais control, se pone como un modo automático que selecciona ya directamente lo que se puede utilizar con el... En este caso con el hacha, ¿no? Pues se puede talar el árbol de forma más automática. A mí me gusta más ponerlo en automático para talar, por ejemplo. Y bueno, vamos a picar unos cuantos árboles, ¿vale? Ya que vamos a hacer una casa para el guía, que es el primer NPC, como os digo. Como he dicho antes, el slime normalmente salen verdes, que son los más facilitos del juego. Lo que pasa sale con este lacito porque estamos en Navidad, ¿vale? Yo estoy haciendo este tutorial en Navidad. Entonces sale como con ese skin. Ya os digo, es un enemigo muy básico. Os ponéis el pico, le dais así. Y bueno, también si os acerquéis al guía, pues cada NPC tiene su forma de atacar. El guía tiene un arco. Y bueno, lo que os iba diciendo, ¿no? Visto con el modo de creación, hablando con el guía. Pues, por ejemplo, le dais a la madera que pone material. Todo lo que ponga material se puede hacer algo con él, ¿vale? Entonces le dais a material, lo ponéis aquí. Y aquí os dice el guía qué necesitáis, qué objetos necesitáis para hacer ciertas cosas, ¿vale? Por ejemplo, para la hoguera necesitáis 5 de antorcha, 10 de madera y así sucesivamente. Bueno, me ha golpeado el bichito este. Me lo voy a cargar. Y cada cosa que ponga material, vosotros hablar con el guía, porque así de esta forma podéis saber lo que tenéis que hacer con ese objeto, ¿vale? Voy a cargarme este slime que está aquí, que me va a molestar, lo veo. Por cierto, los objetos consumibles, como este champiñón que te recupera 5 de vida, o sea, 15 de vida, perdón, podéis tomároslo así, haciendo clic, o también dándole a la letra H. Y a la B es para tomar las pociones, ¿vale? También, yo tengo asignado en la tecla más el zoom. O a la tecla menos para quitar el zoom. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, le dais a ajustes, le dais a controles y aquí os pone pues los controles como queréis ponerlos, ¿vale? Yo en este caso pues el acercar lo he puesto a la tecla más, el alejar a la tecla menos para hacerlo así pues... más cómodo y tal, y está mucho mejor. ¿No has visto aquí, por ejemplo, las curaciones rápidas, que era lo que os decía? Que en vez de tomaros la seta, que es como el objeto más básico para recuperar vida, pues seleccionándolo y dándole clic, pues le dais a la H y os la tomáis al instante, ¿vale? Vale, lo siguiente. La casa para el guía, que lo estaba diciendo y me estoy aquí rayando un poco, explicándolo otras cosas. Lo primero que hay que hacer es poner un suelo, ¿vale? Lo podéis poner automático, pero bueno, mejor dándole solo. ¿Cómo se sabe si es automático o no? Porque el cursor, que bueno, lo daréis un poco raro, se vuelve gordito, ¿vale? Cuando se vuelve gordito es que está automático. Cuando se vuelve finito es que está en modo manual, por así decirlo. Vale, vamos a hacer la superficie esta. A ver el gusanito si se quita. Que los gusanitos salen de las rocas, ¿vale?
No os preocupéis por el gusanito que no hace nada. ¿Cómo se puede hacer la casa, gente? Os preguntaréis. Bueno, yo diría que es hasta el tope que podéis dar con el cursor, ¿vale? O sea, como veis aquí ya no puedo darle más arriba. Entonces le doy aquí. Continúo. Quizás ahora pensaréis, Orión, te vas a quedar encerrado, no os preocupéis, ¿eh? Bajamos así y tal. Y ok, tenemos ya como la estructura, ¿vale? Una estructura básica. Seleccionamos el pico. Y bueno, podemos picar, ya os digo, con el modo manual, así, seleccionando bloque a bloque. Tiene que ser una altura de 3 bloques, porque hay que poner una puerta ahora para poder hacer lo que es la casa. Y bueno, también el modo automático, a mí me gusta mucho más el automático. Para picar y talar árboles es mucho mejor en automático, la verdad. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Para que una vivienda sea válida, ¿vale? En el juego, tenemos que hacer dos de esto, puertas, un techo, un suelo y una pared. ¿Cómo se hace ahora todo esto? Os preguntaréis, muy, muy fácil. Le damos al espacio, lo que es al menú. Venimos aquí y gastamos 10 de madera en hacer un banco de trabajo. Que el banco de trabajo es esencial para craftear los objetos. Y como veis ahora han salido un montón de cosas diferentes. ¿Qué necesitamos? Supuestamente en el juego, ¿vale? Dice que el personaje, para que una casa sea válida, mira, nosotros le damos aquí a la derecha a vivienda, a la interrogación, y le clicamos aquí a este espacio, ¿vale? Y dice que a esta habitación le falta una pared. Si le falta algo a la casa, te lo va a decir el juego, ¿vale? Con la interrogación esta te dice qué le va faltando. Bueno, pues como dice que le falta una pared, entonces habrá que hacer una pared, ¿vale? Que la pared es esto de aquí. Gasta 1 de madera por 4 de pared. Entonces nosotros vamos a hacer un montón. Voy a tener que gastarlo todo, ¿vale? Hago 200 de aquí de pared. Voy a picar un poco más de madera. Ah, y otra cosa, gente. Si, aunque no tengáis el pico, o sea, el hacha seleccionada, si le dais a control, se selecciona automáticamente. Si está el cursor encima de un árbol, se selecciona automáticamente y de esta forma podéis picarlo mucho más fácil, ¿vale? O sea, ahora se quita, ¿lo veis? O sea, no hace falta equiparos el hacha a la fuerza y tal, no. O sea, vosotros le dais, aunque tengáis la espada, le dais a control y directamente se os equipa el hacha. Le dais clic pulsado, clic izquierdo, y vais picando. O sea, muy, muy sencillo, la verdad. Yo espero que os lo estoy contando con calma. Sé que es un poco de información la que os tengo que decir para empezar el juego. Pero esto es lo básico, ¿eh? O sea, no pasa nada. Vale, ahora el slime va a venir por mí. Me voy a poner en el pico. Ya os digo yo que la espada no sirve de mucho, ¿eh? Mucho mejor el pico que la espada. Vale, ya tenemos madera. Lo siguiente, la pared. El botón automático y el botón manual, ¿vale? Cuando lo tengáis puesto, sirve para todo. Ya sea para el pico, para el hacha, o para poner un objeto o la pared o lo que sea, ¿vale? Lo podéis poner así, pero en automático mirad la diferencia. O sea, se pone esto muchísimo más rápido, os vais a ahorrar un montón de tiempo. Y el propio juego os cuadra ya dónde tiene que ir la pared. Porque igual si lo hacéis en manual, que lo voy a hacer a posta, mira, lo voy a poner en manual. A lo mejor hacéis así y se queda esto hacia afuera. Y ya ha quedado un poquito feo. No os preocupéis que ahora os voy a enseñar cómo se quita eso, ¿vale? Me voy a matar este slime. ¿Qué es lo siguiente, gente? Lo siguiente que hay que poner en la casa son las antorchas, ¿vale? Voy a utilizar el gel y madera. El gel que sueltan los slime. Estos enemigos verdes y hay otros que son azules y rojos y tal. Todos sueltan gel, ¿vale? Hay que poner antorchas. No os preocupéis, el número no importa. En verdad, con una antorcha basta para que la casa te la valide, para que sea válida. Muy bien, ahora lo siguiente.
¿Cómo quito yo esto? O sea, si vosotros os equivocáis y ponéis esto que sobresale, que esto no lo cuenta casi nadie, ¿ok? Para quitar estas cosas, estos estropicios, que podemos hacer de forma equivocada, tenemos que hacer un martillo, ¿vale? Que sería este objeto de aquí, martillo de madera. Con este martillo, ¿vale? Voy a cambiar el melocotón, por ejemplo. Podéis picar las paredes, ¿vale? O si no, darle forma a las esquinas. Vale, y cuidado cuando sea de noche, ya que vienen enemigos. O sea, igual muero. A ver si me defiende el guía. No creo que muera. Vale, voy a hacer las puertas rápido, para que así no me entre los zombies. Le damos un clic, otro clic, y así ponemos una puerta en un lado y otra puerta en otro lado, ¿vale? Así en teoría no debería pasar nada. Lo que os decía, voy a hacer una demostración que, por ejemplo, que con el martillo podemos darle forma a la casa para hacerla muy chula. Mira, yo voy a poner un bloque aquí de madera, porque el personaje no llega tan arriba para utilizar el martillo. Y mira, si le dais clic, va cambiando la forma. ¿Habéis visto? Por ejemplo, podemos dejar así con la esquina de esta forma. Picamos esto. Nos venimos a esta esquina. No os preocupéis por el zombie, que no puede pasar, ¿vale? Vale, y ya habéis visto, se queda la esquina pues mucho mejor. En plan, una casa pues como un poquito más profesional, no hay tan cuadrada y queda pues mucho mejor a la vista. Vale, ¿qué es lo siguiente para que la casa sea válida? Muy fácil. Falta hacer una mesa y una silla. Pero esto tiene truco, que esto creo yo que tampoco os lo diré en ningún lado. Que la mesa es igual que el banco de trabajo, ¿vale? Entonces vosotros podéis poner un banco de trabajo en una casa, en una habitación. Entonces ya solo tenéis que crear la silla y ponerla. Dais la vuelta así un poco para que cuadre. Y ya, de esta forma, le dais a vivienda, aquí este clic. O sea, este apartado, le dais clic. Le dais a preguntar y como veis la vivienda ya está ocupada porque ya es válida. Y en este caso el guía ya lo ha ocupado. Por eso sale este icono del guía ahí arriba. Cuando queráis que una persona, un NPC, vaya a cierta habitación, en el apartado de vivienda os saldrá aquí todas las caras, ¿no? Del NPC que vayáis consiguiendo. Le dais clic y entonces le dais clic justo en la habitación. Y entonces ya el NPC se irá a esa habitación. Bueno, y ya con esto ya tenéis más o menos la información básica, ¿vale? O sea, ya de cómo hacer una casa, lo que necesitáis para hacer una casa, cómo dar forma a los bordes de la casa para que quede más chulo. Y si queremos, por ejemplo, un sótano, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer un sótano. Vamos a hacer un sótano chulo. Mirad, voy a poner, por ejemplo, una pared aquí. Voy a quitar este trozo para poder pasar, porque si no, no puedo pasar. Le pongo aquí una puerta. Vale, sigue siendo la vivienda válida, muy bien. Y ahora voy a picar por aquí. Voy a picar así, en forma automática, para ir mucho más rápido. Y ahora con el cursor mirando así como para la esquina, se va formando como una escalera de forma automática. Y va a quedar muy guay, ¿eh? Va a quedar muy guay. Ya os digo que en el juego hay muchos tipos de minerales, materiales que podéis picar. Esto ya si queréis hago otro tutorial de los tipos de materiales que hay y tal. En plan otra guía para principiantes, para que no tengáis ningún problema. Y yo creo que con esto, así más o menos, voy a poner una antorcha. Las antorchas igual que el hacha, ¿vale? Le dais control y se os equipa la antorcha de forma automática. Como podéis observar, de forma random me he topado con esto. Y vamos a bajar, a ver lo que hay. Porque hay jarrones y si los rompéis, pues pueden dar monedas, os pueden dar algún objeto. 3 antorchas. A ver aquí lo que puede haber. Aquí como veis también hay telarañas. Hay un cofre.
Y una estrella ninja, esto es un arma, ¿vale? Vosotros os lo equipáis, lo arrastráis aquí, perdón. Es que estoy intentando hablar muy rápido y me trabo un poco, lo siento. Por ejemplo, lo podéis lanzar. Y algunas estrellas ninja, en este caso, las podéis recuperar. Algunas se pierden, pero otras las podéis recuperar. Si le hacéis clic derecho al cofre, ¿ok? Se abre. Y bueno, podéis arrastrar lo que contenga, que lo que contiene es lo que está aquí rojo. Lo podéis arrastrar. O le dais control y clic izquierdo del ratón y directamente lo añadís en el inventario, ¿vale? Cuando el cofre está vacío, que esto es muy importante, cuando el cofre está vacío, lo picáis con el pico y os lo podéis llevar el cofre. Esto es muy muy bueno, ¿eh? Pues por ejemplo, en este caso, que este va a ser mi sótano, pues yo el cofre lo puedo poner aquí, lo abro con clic derecho y aquí puedo meter lo que yo quiera. De igual forma que he sacado las cosas, con control y clic izquierdo, perdón, puedo meter cosas. Pues las bellotas, el champiñón, el melocotón, las pociones estas, el cubo este, las telarañas, tal. Podemos guardarlo todo de forma muy rápida. También hay objetos, ¿vale? Como este, que si le damos clic derecho, nos lo equipamos. Y en este caso, pues esto que se llama RT, pues nos da 5 de velocidad de movimiento, perdón. Es material, o sea que se puede hacer algo con él, como he dicho al principio. Que todo lo material se puede craftear, hacer algo. Y aparte, muchos accesorios vienen ya de serie, con una bonificación en este caso, que es lo que se ve como en verde. Que este nos da bastante de defensa, o sea que está muy bien. Que nos dé defensa nada más que empezar. Yo creo que he tenido mucha suerte al generar este mundo y está muy bien. Bueno, para subir, ahora os preguntaréis, ¿y cómo subes ahora, Orión? Pues bueno, se puede hacer de distintas formas. Podemos hacer una torre así, como de madera, y podemos subir. O si no, podemos hacer lo siguiente también. Porque veis que creo que era en el cofre, nos han dado 99 cuerdas, ¿vale? Pues las cuerdas son muy útiles al principio del juego. Las ponéis así. O bueno, o doble las podéis poner, ¿vale? Yo he puesto una porque esta en verdad la podría quitar. Así. Y con la cuerda pues podéis trepar. La ponéis así y tal. Y podéis bajar, subir, como queráis. Incluso si esto lo podéis poner en un precipicio. Porque aquí en este juego hay daño por caída, ¿vale? Esta vez, por ejemplo, mira, os lo voy a enseñar. Vale, ahora no alcanzo. Voy a poner cuerda. Y de esta forma, si al caer le doy para arriba, o sea, a la W, en este caso, pues yo controlo al personaje con la W, la A, la S y la D. Si le doy para arriba, se agarra. Entonces, en una caída muy, muy, muy profunda, os agarréis a la cuerda y podéis evitar moriros por caída. Entonces, pues, esto lo podéis decorar, no sé, le podéis poner madera así, que por ejemplo, como veis, puedo aplicar la madera encima de la tierra y se va sustituyendo la tierra. O bueno, o aquí arriba que hay piedra, también vale. O sea, le podéis poner la madera, os quedáis la piedra y la madera la colocáis. Y de esta forma pues podéis hacer la casa bastante más chula. Así pues puedo hacer un sótano improvisado. En este caso, que ya estaba todo vacío aquí y está muy bien. Muy bien, como veis se ha hecho de día y ya los zombies se van, ¿vale? Vosotros tenéis que hacer la casa al principio, cuanto antes posible, para que los zombies no os ataquen. Porque si no tenéis casa y estáis de noche, yo creo que tenéis por seguro que vais a morir, ¿eh? Este suelo, por ejemplo, para poder pasar por aquí recto y no caernos, lo que podemos hacer es hacer esta plataforma de madera, que cuesta uno de madera, dos plataformas de madera, ¿vale? La colocamos aquí con el botón manual y de esta forma podemos pasar así, tal cual. Y también si le damos al botón para abajo, o sea, en este caso a la S, nos caemos, ¿vale? Es como el personaje como que se tira de la plataforma. Y así pues queda muy muy chulo. También otro punto básico son las hogueras, que con madera y antorchas podemos hacer esta hoguera, que es muy muy bueno hacerla,
ya que nos regenera la vida si estamos cerca de la hoguera, ¿vale? La podemos hacer dentro de la casa, o si no, pues bueno, la podemos hacer fuera, no hay ningún peligro de romperla, no se destruye, no se va. Y bueno, aquí os sale el simbolito, ¿vale? Siempre que haya algún efecto, tanto negativo como positivo para el personaje, va a salir aquí, justo debajo de donde tenéis las armas, los objetos y tal. Va a salir aquí. En este caso, pues bueno, dice... la regeneración de vida ha aumentado poco a poco. Si nos alejamos, pues al final se quitará. Porque esto tiene un rango, tiene un alcance. ¿Veis? De aquí ya, por ejemplo, pues se ha quitado. El juego, ya os digo, todo se basa en explorar. Poner aquí, por ejemplo, cuerda, bajar por aquí, porque esto será como el comienzo de una dungeon, de una mazmorra así de estilo cueva. Ir pillando cofres, por ejemplo, aquí hay 2 cofres, tal. Vais viendo los objetos, las pociones, de lo que hace cada una. Y el juego está muy, muy, muy chulo, ¿eh? O sea, ya os digo que mola bastante. Si no lo habéis comprado y tal, yo lo recomendaría. Que bueno, ya aparte de que hago vídeos de Terraria, es un buen juego, ¿eh? O sea, os podéis pegar una viciada. La primera vez que me hice yo una partida, me tiré meses, para pasarme el juego. Me tiré literalmente meses. Y bueno, chicos, yo creo que hasta aquí el tutorial de hoy, Os he enseñado así las nociones básicas. El ajustar la cámara para alejarla, los controles como queréis personalizarlo. Eso sí, bueno, me falta una cosita, que como veis el mapa igual no lo tenéis igual que yo. Se puede cambiar, ¿vale? ¿Veis? Ajustes, interfaz. Y aquí podéis cambiar tanto el minimapa, como podéis ver, podéis cambiarle el borde. O así, de estilo como de hierba, tal. A mí me mola este así como de hueso. No sé, me mola el estilo. Y si no también la vida y el mana. Que bueno, la estrellita esta es el mana, ¿vale? Habrán objetos que gasten mana, que os lo pondrá el mana que gasta. Y vais gastando la estrellita esta, ¿vale? Y lo habéis visto, podéis cambiar el estilo como clásico. El predeterminado, o si no así estilo barra. O si os mola más el estilo barra, pues lo podéis cambiar también. Y bueno, el mana lo conseguís por la noche, ¿vale? Cae una estrellita así del cielo, solo por la noche. Las tenéis que recoger rápido, porque si se hace de día se pierde esa estrella. Y esa estrella creo que cuando tienes 3, creo que son 3, podéis craftearla. Y os saldrán por aquí abajo, sale de lo más abajo. Y las crafteáis y las convertís como en una estrella azul. Y eso lo utilizáis si os aumenta el mana, ¿vale? Una cosa que os diría, que bueno, un arma muy básica sería hacer el arco. Yo creo que es una de las mejores armas para empezar. Que bueno, voy a romper en la escalera esta tan preciosa que he hecho. Pero como os decía, con piedra y madera podéis crear flechas, ¿vale? Aquí estamos. Con uno de madera y uno de piedra podéis crear 25 flechas. De esta forma podéis tener un montón de munición. Que bueno, la munición se coloca en este lado, ¿vale? En el lado derecho del menú. En el izquierdo va el dinero. Que bueno, empieza con cobre. Cuando tienes 100 de cobre se convierte en 1 de plata. 100 de plata se convierte en 1 de oro. Y cuando tienes 100 de oro se convierte en 1 de platino. El platino es lo más grande que hay en el juego de dinero. Y bueno, pues aquí podéis almacenar las flechas, la munición, lo que queráis. Y ya os digo, os cuesta muy poquito. Y con el arco vais tirando flechas y tal. Y os podéis defender súper bien. Quita una cantidad considerable de vida. Como podéis ver, no tiene nada que ver con el pico. Podéis matar a los slime, a un montón de criaturas muy fácil, así al empezar. Y bueno, yo creo que con esto, con este tutorial, gente, yo creo que vais muy apañados para empezar el juego. Yo os espero que os haya servido mucho, ¿vale? Para la gente que vais a empezar ahora Terraria, que no sabéis alguna cosa, espero que os haya podido ayudar este tutorial. Por ejemplo, igual lo del martillo, que podéis quitar lo de la pared. O darle forma a las paredes de vuestra propia casa para hacerla más bonita, más chula. O lo de la mesa de crafteo, que la podéis poner a modo de mesa, tal. Cualquier cosita, ¿vale?
Si queréis algún tutorial o falta algún dato o lo que sea, me podéis preguntar en la caja de comentarios. Y bueno, si se puede mejorar algo del canal, algún vídeo que os gustaría que sacase yo, cualquier cosita, ¿vale? Me vais diciendo y yo lo saco encantado. Todo sea por ayudaros a vosotros, gente. Sobre todo para los nuevos. Porque sé que hay cosas del Terraria que al empezar pueden ser muy liosas. Y bueno, yo espero haberos resolvido todas las dudas. Mira, hasta aquí yo se despide, gente. Pasad muy buen día. Chao, chao, chao.